¿Ves? Es que no, hágale. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Hablemos con Datos. Súper contentos de que nos acompañen, estar con ustedes pues una semana más. Hoy traemos el tema de choque generacional en el trabajo, dificultades y oportunidades. Le doy el pase a mi compañero Diego, que es el profesional que siempre nos acompaña. Ya me va a No, regañar. Dios, qué bueno el profesional. Que siempre nos aporta, ¿verdad? Con su conocimiento y pues Diego, las palabritas ahí de bienvenido. Las palabras de bienvenida, porque sonó más o menos esto como cuando usted hace maestría de ceremonias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y a continuación le vamos a dar la palabra al señor tal y ya todo el asunto se resuelve ahí. Como siempre, un gusto, otro viernes más, desarrollar o tener la posibilidad de compartir con ustedes y desarrollar estos temas tan interesantes y que poco a poco vamos abordando o tratando de maximizar el alcance del terreno de juego, dice uno, ahora que estamos en época mundialista, ¿verdad? Así es. E ir dialogando sobre situaciones cotidianas que igual nosotros en nuestro ejercicio también nos vemos permeados de este tipo de cuestiones y son consideraciones que a la postre son consideraciones que a la postre parecieran normales, pero definitivamente tienen sus implicaciones y siempre está el tema de qué hago yo o para dónde agarro. El tema generacional como tal es un tema bien complejo porque la parte generacional, o por lo menos ha habido un cambio significativo en cuanto a la forma en la que estamos interpretando las realidades dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos. Y adicionalmente hay mucha teoría alrededor, hay mucha propuesta que podría estar planteando, no sé si posibles soluciones, pero por lo menos posibles explicaciones de cómo es que se van dando estas cosas. Claro. Entonces, para arrancar, vamos a verlo, vamos a segmentarlo de la siguiente manera, porque esto es, ¿cómo fue que lo definió? Choque generacional en el trabajo, dificultades y oportunidades. Disculpen, no es que no me sepa lo que conversamos, sino que Gaudí recién lo leyó y no lo tenía interiorizado. El tema de las generaciones en el trabajo, y cuando hablamos de choques generacionales no es un tema que tendríamos que ver únicamente desde nuestra edad hacia arriba, sino que también tendríamos que ver de nuestra edad hacia abajo y las implicaciones de dónde nos encontremos nosotros a nivel de generación. Si es que nos toca ser si es que nos toca ser los viejos o nos toca ser los jóvenes, que Depende esto se vuelve, del contexto, claro. exactamente, y se ha vuelto crítico, bueno, por lo menos para mí últimamente tampoco es algo como que yo diga, soy el joven el joven del proceso, Del team. exactamente, sí, o soy el viejo del proceso. Claro. Cuando yo estoy dando clases, me toca trabajar con compañeros que generacionalmente se encuentran, ¿cómo es? Del cual generacionalmente somos equivalentes, y también me toca trabajar con compañeros que vienen de generaciones anteriores y compañeros que vienen de generaciones posteriores. Entonces eso, bueno, me hace recordar en muchísimas ocasiones que estoy viejo, pero en otras ocasiones me hace recordar que estoy joven. Entonces, dependiendo de cómo uno vaya viendo el tema, o dependiendo de cómo uno se vaya sintiendo, usted dice, bueno, me toca hacer la parte vieja o la parte joven. El abordaje de este tema se explica, y la literatura lo plantea montones por el tema de las generaciones. Irónicamente, el tema de las generaciones no se explica de la misma manera en todos los casos. Es decir, encontramos explicaciones distintas, o por lo menos clasificaciones en cuanto a edad distintas, y generacionalmente uno dice, bueno, ni soy de aquí ni soy de allá, y hablamos el tema de cómo se le llama también. Entonces, ahorita para arrancar, que me parece importante, tenemos que retomar un poco la parte de cuáles son estas generaciones de las que nosotros estamos hablando, y qué edades contempla, y tal vez un poco el tipo de características que corresponden a cada una de las generaciones. Después entramos un poco al tema del trabajo, y después vemos el tema de las dificultades y las oportunidades que nos pueda presentar esto, pero un poco la intención también es que sea un tanto explicativo, para saber, dependiendo de la posición donde uno se encuentre, porque según lo acabamos de conversar, no hay posición. O sea, yo puedo ser ahorita el viejo,
o sea, como usted es la vieja, entonces yo soy el joven, ¿verdad? Ustedes Entonces, evaluarán desde su hogar, ¿verdad? ¿Quién es quién en esta situación? Entonces habría que ver a quién le corresponde estar en qué posición y uno siempre positivo, ¿verdad? Esa es la parte más interesante. Pero por lo menos es ir abordando y describiendo etapa a etapa y viendo las características que nos puedan estar, digamos, que de los cuales nos podemos sentir un poquito más afines. Ok, Diego, entonces ahí podríamos definir como un choque generacional, ¿el qué? Vamos a ver, donde a nivel laboral, ¿verdad? Porque choques generacionales los encontramos todos los días de nuestra vida. Si ustedes estamos enfocados en el ambiente laboral. Sí, igual si viven con sus padres o con sus madres o con sus hijos, ya hay un choque laboral. Sí. Entonces ya con ese choque laboral ya empezamos, digamos, ajá. exactamente, ese choque generacional. Nosotros vamos a hacer referencia a un choque generacional en el momento en el que la forma en la que nos gestionamos o en la forma en la que gestionamos el trabajo tiene estrategias distintas y estas son propias de la época y forma en la cual yo fui educado. O formado. O formados, que no quería decir formado para que no fuera una redundancia, pero vamos a establecer esta diferencia generacional en función de la época, en función de las estrategias que yo utilice para comportarme dentro de la organización, la forma en la que yo llevo a cabo mi trabajo y que esta disienta del otro compañero, pero principalmente a partir de la época particular en la que yo fui formado. Entonces ahí estamos hablando de un choque generacional. Y es que hay estrategias, Diego, que a pesar, por ejemplo, que sean, como dice uno, ¿verdad? En buen tico, son de la vieja escuela. Ahí empieza, ¿verdad? El tema. ¿Cuándo? Porque viene la pregunta, ¿verdad? La pregunta del eterno debate. ¿Cuándo es vieja escuela? Exactamente. Entonces, si usted tiene los 45 años que tiene, la vieja escuela, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Hoy empezamos duro el viernes, ¿verdad? No, estamos comenzando nada más. La vieja escuela, la vieja escuela va a depender mucho de cuándo uno considere que es esa vieja escuela. Por supuesto. Porque si, digamos, aquí, entonces no vamos a empezar Y sin embargo hay estrategias que se arrastran y se hacen, se actualizan, digámoslo así, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y aplican tal vez, funcionan para nosotros, pero llega el momento en el que estas estrategias, aunque actualizadas, chocan con los nuevos miembros del equipo, que tal vez son gente sumamente joven, creativa, ¿verdad? Con nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, y es ahí donde genera ya el problema. Por eso es que nosotros, vamos a ver, ya ahora sí se vuelve un tema un tanto complejo saber cuándo es ¿quién es el que está desactualizado? Si es la persona o si es la estrategia. O sea, es que es bien... Perdón. Ya temas de la edad, ¿verdad? Vamos a seguir con eso. Un saludo para mi amigo Tabito Arce, que Tabito Arce es un éxito. Siempre nos acompaña los es fiel viernes. Al programa, sí. Si nosotros hablamos de la estrategia, porque otra vez, vamos a ver... Cuando hablamos del choque generacional, entonces tiene que ver con la época en la cual yo fui formado, pero nos podemos encontrar situaciones en las cuales una persona, y que aquí viene el tema generacional, una persona de mayor edad tiene estrategias más actuales que una persona de menor edad. Entonces la edad como tal es un tema que sí caracteriza, sí clasifica, pero no determina. Ese es uno de los principales detalles que tenemos que ir abordando acá, porque podemos encontrar gente que indistintamente de la edad cumple con características propias de otra generación. Vamos a hacer referencia de manera somera, porque tampoco sería un detalle, sino más bien descriptiva, una de las múltiples perspectivas que existen en torno a la clasificación por edad. Entonces nosotros hablamos de los tradicionalistas, que son aquellas personas que tienen más de 65 años, el baby boomer, que podría tener entre los 46 y los 64 años, la generación X, que está entre los 34 y los 45 años, y los millennials, que están entre de los 33 años hasta los 19. Ya estamos hablando también del tema de las generaciones Z. Hola, mucho gusto, Gaudi. Por aquello digo yo. Sí, la pulsea, ¿verdad? No, pues está bonito que la pulsea. Ver dónde ingresa, pero sí, ya hay teorías o modelos que están hablando de que la generación Z son aquellas personas que tienen de 19 años para atrás. O sea, están separando los millennials dependiendo de la generación, y estamos hablando de que ya este año se están desbloqueando los años 2000, ¿verdad? Las personas que nacieron en el año 2000
¿Qué hacía usted en el año 2000, Gabo? Para que eche más o menos el cuentico, ¿se acuerda? En el 2000 yo estaba entrando al colegio. ¿Quién sabe cuál colegio? Al colegio profesional de periodistas. No. La gente que nació en el año 2000 ya hoy día cuenta con 18 años. Ya son mayores de edad. Exactamente, o sea, ya son personas que son, ¿cómo es? Que son legalmente, son trabajadores. O podrían ser trabajadores, bueno, algunos ya están insertos, pero digamos, son personas que ya podrían ingresar al mercado laboral de manera legal con sus 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas generaciones? Se supone, por características, que las personas que tienen, y vamos a verlo así como por segmento, las que tienen más de 65 años, son personas prácticas, dedicadas, que ante la autoridad tienen un respeto profundo, tienen una relación de sacrificio con la organización y la aspiración principal que tenían en aquella época era un tema de sobrevivencia, ¿verdad? O sea, porque eran condiciones difíciles, condiciones distintas, condiciones un poco difíciles. Si lo vemos en cuanto a los baby boomers, estos que están entre los 46 y los 64 años, eran personas muy a nivel de liderazgo que gozaban de mucho consenso, era una cuestión más de acuerdos, eran bastante optimistas, eran enfocados. En cuanto a la autoridad, había esta relación de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, este amor-odio, había una gratificación personal en cuanto a la participación o formar parte de una organización, y adicionalmente la aspiración era vivir mejor. Regularmente vienen bueno, por un tema a nivel de historia país, vienen de una condición que podría ser una condición compleja, que en un principio sus padres lo que pensaban era en sobrevivir. Ya ellos dijeron, bueno, tratemos de mejorar. Ya las generaciones, la generación X, que va entre los 34 y 45 años, estamos hablando de que el tema del liderazgo se enfoca más en competencia, son más escépticos en cuanto a la relación frente al trabajo, porque lo que buscan es un tema de balance, ¿verdad? Ya yo quiero mi vida, quiero además trabajar, pero también quiero mi vida. Hay con el tema de la autoridad, ya no es un tema tanto de amor-odio como lo fue en la generación anterior, sino que hay una autonomía, hay una cuestión de yo puedo desarrollar las cosas. Además, en cuanto a la organización, realmente es dependiendo de lo que la organización me dé, donde tendremos una relación de cercanía o no. O sea, yo no me caso con una organización particular y ya pretendo, a nivel de aspiración de vida, tener una vida personal. O sea, yo quiero separar una cosa de la otra. Anteriormente, como yo lo que quería hacer era vivir mejor, doy mi vida entera por el tema del trabajo. Y después, a nivel, los millennials, que vienen ya siendo estas generaciones mucho más jóvenes, está bien, okay. Ya pretenden vamos a ver, son más conciliadores a nivel de liderazgo, ya buscan un poco más de libertad, la autoridad es mucho más cuestionada, hay una relación ganar con la organización, o sea, tiene que haber un balance, adicionalmente lo que hacen es buscar un sentido a la vida. Ya cuando entramos en la dinámica de los famosos Zetas, son niños de 18, 19 años para abajo, la dinámica cambia significativamente. ¿Por qué? Porque ya ellos no están pensando en que la aspiración vital, o sea, ya el tema de trabajar lejos de lo que fue, que era una necesidad y que yo estaba buscándolo en función de sobrevivir, vivir mejor o tener una buena relación o encontrar este balance en la relación con el trabajo, ya es un tema casi accesorio, ¿verdad? O sea, porque están en una posición en la que ya no corresponde un periodo de lucha como ocurrió anteriormente. Hay muchísima más información también, hay muchísimos históricos recabados y se vuelve bastante complicado como que podamos ver o que con estas últimas generaciones tengamos la posibilidad de ver las cosas de manera equivalente. Y aquí empieza el debate de percepción y es súper complicado. Porque eso lo pienso yo, porque tengo ya mis 23 años. Ojo la pulseada. Y después soy yo, ¿verdad? Un saludo a Nelce Francis, recién casada Nelce. Me acuerdo, sí me acordé. Un saludo, un abrazo a Salvador también, ex compa del cole. Retomando, ya cuando uno tiene más de 30 y se encuentra en la generación que está más allá, ya entramos en sinceridad, ¿verdad? Nosotros los que nos encontramos posterior a los 35 años, bueno, yo,
la perspectiva con la que uno ve la cuestión de la dinámica laboral, podría enmarcarse dentro de esto que estamos conversando, pero no necesariamente estaría tan de acuerdo con la forma en la que lo ven las personas que se encuentran en una generación posterior. Entonces, el foco de esto es el choque generacional, y hablamos al puro principio y retomando, o sea, cómo estas perspectivas de vida, y lo podemos ver desde el punto de vista de la relación organizacional, y vamos a hacer referencia a los 4 puntos. Los tradicionalistas, que tienen más de 65 años, en una relación de sacrificio, o sea, yo muero por el trabajo. Los que tienen entre 46 y 64 años, que son los baby boomer, están hablando de un tema de gratificación personal. Entonces yo le agradezco a la empresa, y se escucha montones, ¿verdad? Donde yo le debo mi casa a la empresa tal, y yo que salí pensionado, bueno, usted que su padre trabaja para el sector público y han logrado mucho, entonces el discurso es ese. Es ese, o sea, yo le agradezco montones a la organización porque la organización me permitió a mí tener tal cosa. Sí. Ya los que seguimos estamos hablando de que, o sea, muy bien la organización, pero yo pretendo de alguna manera satisfacción personal. Si la organización no me da esa satisfacción personal, nos divorciamos. Entonces hay un tema más crítico, ¿verdad? Ya los millennials que están un poco más allá, entonces lo plantean en un tema de ganar, o sea, ya es un tema de negociación. Entonces yo voy ahí, pero bueno, ¿usted qué me da a mí? Y ya igual cuando nosotros hacemos procesos de entrevistas, se vuelve complicado también porque ya hay una tendencia hacia la negociación. A pesar de que estemos en un proceso de oferta y demanda complejo, hay un proceso de negociación. ¿Okay? Entonces ahí es donde viene cómo, después de este marco general, cómo hacemos nosotros para lidiar todos juntos. Claro. Porque nos corresponde... Ahí viene lo bonito, ahora sí. Viene lo bonito, exactamente. Nos corresponde entonces ponernos a tono, tanto los que tenemos esta edad como los que se encuentran en una edad próxima, y ya viene el tema también de la cuestión de la... Es que suena horroroso y por eso lo estoy repensando, no es que no sepa qué es lo que quiero decir, pero cuando nosotros hablamos de la utilidad laboral, lo dije espantosísimo. Cuando para efectos del mercado una persona se vuelve o sigue siendo funcional, y cuando para efectos de mercado más bien esa persona ya no lo es, dependiendo del mercado también, pero se vuelve un tema de discusión, ¿verdad? Sí, como por decir, cuando la experiencia ya es mucha y necesitamos... Exactamente, y entonces los ciclos, vamos a ver, y a nivel estadístico, los ciclos de contratación ponen en una situación crítica a las personas que se encuentran entre los 45 y los 55 años. Por supuesto. Entonces son personas que tienen una amplia experiencia, tienen un gran recorrido, tienen una muy buena edad porque se encuentran en una edad reproductiva, en una edad productiva altísima, pero a nivel de mercado o son muy costosos o podrían llegar a ser muy problemáticos. Eso es una. Pero eso no nos saque del tema. ¿Cómo hacemos entonces para lidiar nosotros, los de cierta generación, con los de la generación siguiente? Y cómo no ahorcarlos, porque esa es la parte que a veces cuesta tanto. O sea, uno lo que le da, y bueno, aquí yo me pongo de primero en la fila. Dependiendo de con quién le corresponda trabajar a uno y del ejercicio que se tenga que hacer, de verdad que a veces dan ganas de ahorcarlo porque la perspectiva que uno tiene de lo que correspondería hacer y cumplir en el trabajo es distinta a la que correspondería hacer y cumplir por parte de otras generaciones. Claro. Esa es de las cuestiones críticas, y ahí es donde se vienen las dificultades, pero es que también vienen oportunidades. Okay. Bueno, vamos a hacer el primer corte antes de que ya Diego entre en materia, ya explicarnos un poquito cuáles serían esos beneficios y situaciones no tan beneficiosas, ¿verdad? Sí. Que podríamos enfrentar con un choque generacional. Volvemos en menos de un minuto. Menos de un minuto, 40 segundos. Todo lo que necesite para su empresa en servicios web lo brindan nuestros amigos de MI Servicios Informáticos. Manos remotas, registro de dominios, hospedaje de correo y páginas web, servicio de asesoría informática y mantenimiento web. Contáctenos a miservicioinformatica@gmail.com o al 6017-7810. Proyecte su marca con los expertos. VLAB Design le ofrece servicios de producción audiovisual, manejo de contenido, postproducción, circuito cerrado de televisión, transmisión web, filmación de eventos y más. Contáctenos al correo info@vilabdesign.com o bien al 6389-1122. ¿Ven? Rapidísimo. O sea, es cuestión de nada.
Bueno, ahora sí, Diego, entramos como en la parte para... En la carnita. Sí, exactamente. Ya, vamos a ver cuáles serían esos beneficios y... Antes, No tan perdón, beneficios. que nos quedamos con otra vez. Hablemos con datos y tenemos datos y no tiramos datos. Ya, Ok, ya muy bien. hablando ves, nos estamos violentando nuestro origen y naturaleza. Ya hablando del tema numérico, es bien sabido que el tema de la natalidad está cambiando y ha venido cambiando en los últimos años y las generaciones han venido sufriendo cambios importantes en cuanto a los volúmenes de personas por cada una de los segmentos de edad correspondientes. Entonces, se plantea, y aquí es donde ya viene el tema de los datos, en la Universidad Oberta de Cataluña, en España, hizo un estudio muy bonito y plantean una diferencia, y este estudio era enfocado en el tema de los jefes jóvenes, ¿verdad? Ok. Entonces hablan de que un 19.6% de los empleados tienen trabajadores a su cargo y de este 11% son jóvenes de menos de 32 años. O sea que ya las cuestiones van cambiando. Nosotros a nivel de gobierno lo estamos viviendo hoy día. Más adelante hacen referencia al crecimiento de los millennials en el mundo laboral y plantean que al año 2033 la población activa de millennials, que tienen las edades que ya nosotros recién acabamos de discutir, 32, 33 años para el otro lado, y la generación Z, que vienen siendo los del año 2001 en adelante, que son los del año 2000 en adelante, 18, 19 años, se triplicará al actual. Los jóvenes que hoy tienen menos de 32 años y los actuales estudiantes de secundaria ocuparán cargos de responsabilidad en la empresa en un plazo muy, muy corto. No hay un Impresionante proceso dato. de renovación. Claro. Entonces, igual, esa gente, vamos a ver, y que tienen un choque o un bloque distinto en cuanto a... Tienen una estructura distinta en cuanto al pensamiento, digo yo, o una estructura distinta en cuanto a la forma de gestionarse dentro de la organización, pero nos mantenemos ahí, vamos a ser una población de viejos y tenemos que tener presente que como población de viejos que vamos a hacer en el muy poco tiempo, esta gente que viene ingresando es la gente que va a estar en puestos probablemente gerenciales también porque sus procesos formativos son distintos. Habemos quienes trabajamos mientras estudiábamos y lográbamos nuestra carrera en edades posteriores, pero ahora son chiquillos que salen de una vez, estudian y entran al mercado laboral de manera compleja, pero van creciendo a un volumen mucho más rápido porque su acceso es mucho más rápido, porque es más fácil estudiar, más fácil, eso es mentira. Tienen más acceso a la información de la información que nosotros teníamos. Y si uno se pone a ver las realidades, pues las realidades plantean que cuando, y es que eso es una realidad que no se puede uno brincar con nada, ni no se puede brincar con garrocha, ¿verdad? Las realidades están planteadas para darnos cuenta que cuando yo estaba en la universidad, y que no fue hace mucho tiempo, pero bueno, es mucho tiempo, digo yo, ya ni sé, cuando yo estaba en la universidad, pues el estudiar se estudia con libros todavía. Entonces había que ir a sacar los libros a la biblioteca, había que conectarse en internet, y si su hermano estaba utilizando el teléfono, estaba sonando aquel pitillo, ¿se acuerda? Y ya después levantaba y ¡aló, uno, y pa, se cayó ¡corte! el internet! ¡Estoy Y en internet! ojalá usted estuviera descargando algo desde donde le correspondiera, o sea, no, era bien complicado. Hoy día el acceso a la información es mucho más alto, es mucho más rápido, entonces quiere decir que sus procesos formativos van a ser distintos. Por supuesto, sí. Y, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela que lo mandaban a uno a hacer tareas, ¿verdad? Lo mandaban a las bibliotecas y usted sabía que a cierta hora tenían que salir de ahí y buscar todo lo que fuera necesario para hacer sus trabajos porque esa era la única fuente de información. Ahora los chicos se pueden quedar hasta altas horas de la noche si quisieran, o los jóvenes, ¿verdad? Trabajando, buscando información para sus respectivos proyectos y pues no pasa nada. Hubo una publicación de este medio español que se llama La Vanguardia, que es un medio español bastante serio, y recopiló una serie como una serie, no de leyendas, sino una serie de comentarios sobre fuentes específicas o gente que tenía peso, como por ejemplo hablan de una directora de una fundación, quien decía que vamos a ser una sociedad envejecida. Ello puede suponer una brecha generacional de más de 40 años en las empresas. Es decir, nosotros hoy día podemos estar trabajando con gente, bueno, ya lo estamos viviendo, o sea, no estamos muy allá y ya estamos trabajando con gente que tiene 15, 16 años menos que uno. Exacto. Y nosotros tenemos compañeros que pueden tener 20 años más.
no, más de 20, 25 años más o menos, 25 años más que nosotros, para no quemar a nadie, como decimos popularmente. Eso quiere decir que entre estos que están acá y los otros, casi que podrían estar trabajando con los nietos. Entonces se vuelve un tema de consideración, cómo hacemos para poder lidiar con este tipo de situaciones y cómo nos vamos acomodando a estas generaciones. Claro. No sé si vas no, solo un saludo okay. a Dayana Hernández, a Kaylee, que ahí la vemos en línea, siguiéndonos. Un saludo, ok, que más le vale, porque ahora hay quiz, ¿verdad? Entonces, sí. Por cualquier cosa. Lo siento. La distancia, sí, no, es necesario, eso tenemos que mantenerlo ahí. Ojo este otro planteamiento, y que son planteamientos que tienen que ver con el tema del choque generacional. Quienes tenemos entre 40 y 50 años, esto lo menciona Carmen Castro, que es una coach y socia de una empresa española fuerte. Quienes tenemos entre 40 y 50 años crecimos en una cultura que premiaba el esfuerzo. Los que están entre los 20 y los 30 en la bonanza económica. Que eso es un planteamiento que se asocia mucho al tema de las características de las generaciones anteriores. Uh-huh. Hay bonanza económica, depende de la perspectiva que uno tenga, pero realmente las condiciones no son las mismas. Claro. Y ahí es donde uno ve, por ejemplo, que nuestros padres muchos de nuestros padres tuvieron una situación socioeconómica compleja que no les permitía ni siquiera tener zapatos, por ejemplo. Eso es una realidad que ninguno de nosotros vivió y que ninguno de los que siguen vivirá, porque no solo porque las familias van incrementando su nivel socioeconómico, sino porque los países y en general los contextos nacionales de cada una de sus distintas realidades ha hecho que esto cambie, porque ya porque las familias van disminuyendo la cantidad de miembros, ¿verdad? Obviamente ya no son 40, no son 10, chiquitos, ¿verdad? Los que hay que vestir y alimentar, sino que ya es uno. Claro, dos. Y la tasa de natalidad nuestra es una tasa de natalidad que se encuentra en el 1.9, de 1.9, o sea, estamos teniendo un niño y 3 piernas, un niño 2 piernas y un brazo. Y un brazo. Para efectos de lo que sigue. Entonces siguen siendo situaciones súper complejas. Ojo si ves al jefe más joven como una amenaza, te vas a defender y tu inmovilismo es problema porque las empresas innovan para sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo menciona Rafael Goberna, que es socio consultor de otra empresa fuerte en España. Técnicamente, si nosotros nos encontramos en una posición en la cual la generación, y ahí choca, ¿verdad? La generación que viene por debajo nuestro tiene una mejor estrategia, lo que planteamos nosotros como diferencia, y nosotros creemos o tratamos de sostener que la forma de gestionar es la forma correcta, nos va a aplicar el principio darwiniano básico, ¿verdad? Todo lo que se aísla se extingue. Y nosotros con nuestros métodos nos podemos terminar aislando. Y si nos aislamos, nos quedamos de lado. Y ese es el problema que se presenta en muchas empresas, Diego, porque, por ejemplo, cuando usted es el nuevo, ¿verdad? Usted, pues, trae sus formas de trabajar, trae sus formas de aplicar los procesos o de simplificarlos, porque a veces, tal vez las empresas eran A, B, C para llegar a D. Ya. Bueno, y yo podría hacer A, C y llego a D también, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que te va a decir, no, fíjate que es que aquí no se hace así, aquí se hacía así. Y uno, pero mire, entonces ya se puede hasta generar problemas ya de índole personal, lamentablemente, y la empresa tiene que invertir o ver, la persona de recursos humanos, ver cómo soluciona un problema que por una situación de generaciones, y obviamente no nos entendimos en el camino, ¿verdad? Claro. Ya generó un problema adicional. Y vamos a ver, aquí es donde empieza el tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de choques generacionales y estamos hablando de dificultades y oportunidades. Uh-huh. Y hay que ponernos en una situación también de realidad, de contexto, no solo de un tema generacional, sino donde se ubica esa persona en esa generación. La semana tras anterior tuve una conversación, la semana tras anterior, con el padrino de un familiar, el suegro mío, el papá de mi esposa. Ellos trabajan en zona norte y tienen un negocio muy, muy bueno. Y se dedican, en este negocio en el que se dedican, trabajan el tema de la carne, de una carnicería y todo el asunto. Hablábamos del tema de la factura electrónica. La factura electrónica es un tema que nos compete a todos y es un tema sobre el cual evidentemente no podemos esquivar la responsabilidad que a nivel país ya se nos ha puesto. Y ya tenemos plazos y ya no hay nada que hacer. Entonces yo le comentaba a él y le consultaba, mira cómo les fue con el tema de la factura. Y ellos, todo bien, porque igual ellos se encuentran en una etapa de su negocio un poco más amplia, tienen una muy buena formación, a nivel administrativo está muy bien. Uh-huh. Pero dentro de lo que conversábamos me decía, mira, uno de los principales problemas está en cómo hacer para poder comprarle, por ejemplo, una cabeza de ganado
a una persona que con dificultad lee y escribe. Y que nos hemos gestionado así durante 15 o 20 años. Claro. Yo solo voy, hablo con la persona, ver cuánto cuesta tanto, yo le cancelo, llega el activo, el activo biológico a mi negocio, yo gestiono el activo biológico en el negocio y vendo lo que tengo que vender. Así ha sido durante toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hago yo para registrar un egreso? Y no son 5 pesos, ¿verdad? O sea, claro. Una cabeza, dependiendo de la cabeza, $1 millón de pesos. Entonces, ¿cómo digo yo de que va a parecer que estoy blanqueando plata? Porque él no me puede dar factura a mí. Entonces, yo le pago y él no me puede dar a mí. Entonces, yo no puedo registrar eso como un egreso. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, me van a decir que de alguna manera estoy incumpliendo con lo que está establecido en la legislación y es un tema de generación. Entonces, yo le digo, ¿y usted qué posibilidad ve de que eso se... Y entonces él me devuelve la pregunta a mí y le da risa, obviamente, y me dice, bueno, ¿y usted qué posibilidad cree que hay? Y obviamente yo lo que tiene es la risa nerviosa. No hay ninguna posibilidad. La sabiduría habló. Y uno va y yo he estado digamos, con la gente que le hace negocio y lo digo acompañado. Y es un negocio súper bonito, pero es un negocio en el cual de verdad hay gente que no tiene nada que ver con plata. Ni tiene que ver con educación base, me refiero a buenos modales, nada de eso, sino es un tema de que hay gente que se crió, valga la redundancia, criando ganado. Y ese es su negocio y la forma en la que se ha gestionado toda su vida es así. Por mucho y en muy pocos casos pagan un seguro, porque los obligan y simplemente tienen fincas y tienen ganado y crían ganado y crece ganado, vendo ganado. O sea, es un tema cíclico. ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué va a pasar con ellos? Y eso es una población a la cual no se está atendiendo de la manera en la que en teoría deberíamos estarla atendiendo, porque no estamos tomando esas consideraciones. Estamos pensando de manera egoísta en que este choque generacional es un tema simplemente de edad y no es un tema de edad. Podemos encontrar esta situación con una persona que tenga 15 años o con una persona que tenga 60 años. O sea, entonces hay que cambiar la perspectiva en cuanto a las ventajas y desventajas que podría tener un problema de ese tipo. Eso es una gran desventaja. Y es una gran desventaja que no refiere a generación X, a generación Y, no. O sea, es una desventaja que está impactando en un modelo de negocio y ese es uno. Ahora pensemos, no sé, en gallinas, o sea, es que hay tantas cosas que el tema de que yo entiendo lo del tributo, que igual que si tiene un activo que vale tanta plata, ese activo que vale tanta plata tiene que ser registrado para que el gobierno pueda registrar impuestos sobre eso. O sea, yo eso lo entiendo y yo no estoy en contra de que la gente tribute. Yo lo que estoy en contra es de la forma en la que lo hacemos y la poca educación que hay para cierto. O sea, entonces me van a decir... Y es que ya esta es una discusión que hemos tenido largo y entendido. No, pero es que en el país entero se ha informado. O sea, es que no es un tema de información. De verdad, yo quisiera ver los resultados de este tipo de charlas sobre el tema de la factura electrónica en zonas bien alejadas. Y ver cómo esas zonas bien alejadas hicieron entender y lograron explicarle a una persona que en su vida ha visto una computadora cómo emitir una factura electrónica, porque cuando estuvimos en las discusiones con la gente, y igual yo en algún momento, en alguna discusión planteé esto, yo les decía, bueno, es que ustedes tienen que pensar no solo en el tema de la posibilidad que ustedes dan, que es que haciendo un sistema gratis, es que no es un tema de plata, esta gente tiene plata. El tema es que no tiene el acceso a ese tipo de cosas, aún teniendo el capital para poder acceder, lo que son dos cosas distintas. Entonces hay un choque generacional importante y estamos partiendo de una dificultad para poder gestionar un problema, y ese es uno. Aquí regularmente cuando hablamos de estos temas estamos tratando de verlo desde una perspectiva de organización donde estamos nosotros en el gran área metropolitana. Y hay diferentes naturalezas de organizaciones y tenemos que pensar en que todas estas organizaciones pueden tener problemas generacionales con diferentes temas dependiendo de cuándo les corresponda de lo que les corresponda atender. Y ojo, el ejemplo de la factura electrónica es de los ejemplos más recientes que hay y es de lo que, vamos a ver, yo sigo estando de acuerdo con que tenemos que tributar, pero no estamos resolviendo estos problemas generacionales. Y aquí cumple, en este ejemplo particular, cumple lo que recién dijimos al inicio del programa. No es un tema de edad. Porque podemos hasta repasar lo que conversamos, que si son baby boomer, que si son X, que si son millennial. No es el momento en el que usted nació el que está marcando este problema, sino es el acceso que usted tiene a la tecnología. Porque si usted puede ser muy millennial, le pueden tener un celular en zonas alejadas. No quiere decir que toda la gente de zonas alejadas sea así, pero existe una porción de la población
que nosotros podríamos estar excluyendo porque no estamos, no estamos excluyendo este tipo de consideraciones y lo traemos solo a las empresas y no son, perdón, y a las empresas estas de oficina, de horario de oficina, que yo llego a las 8 a las 5 y que Dios libre usted no entienda lo que yo le quiero decir. O sea, no, tenemos que contextualizar realmente cuando hablamos de un choque generacional a nivel laboral todos los diferentes contextos. Y si nos vamos a dedicar a un ejercicio como el ejercicio nuestro, que es un ejercicio independiente de asesoría y trabajo con las empresas, tenemos que entender no solo las empresas que están cerca de mi casa, que están aquí en San José, sino las empresas que están fuera y que tienen diferentes naturalezas. Claro. Eso cambia. Total. Saludo a Roberto Montoya. Agarró aire y me cortó el aire, amén. No, a Roberto Montoya González, que manda saludos desde México, a Diego, y a Davis Sauri. A María Alejandra, un saludo, Davis, qué gusto verlo, bueno, qué gusto leerlo. Recién nos reencontramos, ahí es donde las redes sociales que yo detesto me gustan, porque encuentro gente que tenía tiempo de no ver. Un abrazo. Adriana también, que está en línea, doña Thais, y Nelce, que se quedó. Qué maravilla, vamos a hacer quiz también a Nelce. Ojo con el siguiente comentario, que tiene que ver ya con un tema de oportunidades, ya abarcando un poquito. Dice la combinación, y esto es Pili Carrión, que es una jefe comercial que tiene más o menos 20 años, que tiene un jefe de menos de 20 años, que es parte de los ejemplos que este documento de La Vanguardia ofrece. Y dice, la combinación de la visión de negocio de mi jefe con mi experiencia de adaptación a los cambios hace un cóctel muy importante. Es decir, Pili Carrión es una persona grande y 20 años menor su jefatura, y está hablando de las posibilidades que se pueden presentar en cuanto a la combinación de lo que una persona joven en un puesto de jefatura puede dar y de lo que una persona con mayor edad en un puesto de subordinación laboral puede dar. ¿Y cómo hacemos, Diego, por ejemplo, para para exponer, por ejemplo, esto que dice Pili, ¿verdad? Que ella le ve lo positivo a la situación. Normalmente uno entra en crisis cuando el jefe es menor que uno, ¿verdad? Porque es como, bueno, no me valoraron, mi experiencia no cuenta, y me ponen a un chiquito a la par. El tema del chiquito... O sea, ¿qué hace uno como colaborador de una empresa ante una situación de estas? O sea, ¿cómo tomar una actitud positiva ante una situación que está, por decirlo de alguna manera, satanizada? Porque, ¿verdad? O sea, en el momento que te ponen un jefe más joven es como, Dios mío, colapso. Sí, porque te están... Vamos a ver. Sí, generacional. Y aquí es donde viene, y otra vez estamos rompiendo el esquema de lo que tradicionalmente está establecido en función de la época en la que usted nació. Según, y como lo conversamos a lo largo de la semana, porque ese es un tema que venimos a terminar de conversar aquí, pero conforme nosotros íbamos conversando sobre el tema a desarrollar, durante la semana hablábamos y de las conclusiones a las que llegamos y coincidimos en esto, es que el tema del momento en el que yo nací no necesariamente sí marca una tendencia, porque mentira, o vamos a decir que este tema de las generaciones X, Y, los Z, los baby boomers, fue algo que se sacaron de la manga, ¿no? Coincidencias hay, pero yo no creo que sea una verdad absoluta, y eso es algo en lo que nosotros hayamos coincidido, porque ya hemos hablado, o sea, no importa en qué momento nació, importa si usted tiene las herramientas y estrategias suficientes para poder comprender cómo a partir del momento en el que usted, cómo las herramientas que usted obtuvo en función del momento en el que usted nació pueden ser coincidentes con las herramientas y estrategias del momento en el que nació la persona que puede estar, en el caso que estamos hablando de Pili, que nació 20 años después. Entonces viene el detalle, y aquí tenemos un listado de dos elementos o de dos criterios importantes: los errores a evitar y el tema de las claves para facilitar una relación que ponen en perspectiva. Entonces, ahora sí, ¿hacia dónde vamos con esto? Una de las el principal, y que coincide un poco con esto que estábamos leyendo del último apartado, es ¿qué me va a enseñar a mí? Entonces, si usted tiene 20 años menos, yo podría partir de la premisa que usted no tiene nada que enseñarme a mí porque tiene 20 años menos. ¿Usted cree? Bueno, y eso es una pregunta que nos hacemos todos. O sea, alguien que tiene menos años que nosotros nos puede venir a enseñar algo. Por supuesto. Entonces, la crisis de la que usted habla, sí, ojalá todos tuviésemos esa apertura, ¿verdad? Sí, claro, a eso me refiero, ¿verdad? Que mucha gente no. No, porque obviamente no cuenta que toma esta situación como una situación en la cual es abusiva o es
denigrante, porque simplemente no me corresponde a mí o no sería posible que una persona que tenga menos años que yo me venga a decir algo. Claro. Pero si yo lo tomo desde otra perspectiva y lo asumo como un tema de construcción ¿cómo se llama? De un tema constructivo, tendríamos la posibilidad de darnos cuenta que la forma de integrar lo que nosotros aprendimos en función de la generación de otras cosas, tiene su, digamos que tiene su punto y aparte. Su punto. Bueno, vamos con el segundo corte de esta tarde y volvemos a la brevedad. Diseño gráfico, manejo de redes sociales, diseño web, producción audiovisual, todo lo que necesite para potenciar su marca lo ofrece Gestión Creativa. Contáctenos al 8890-6381 o bien al correo electrónico gestion.creativa.cr@gmail.com. Hablemos con Datos no es solo un programa de radio, también ofrecemos servicios profesionales en gestión y salud organizacional, investigación aplicada al ámbito laboral, análisis y procesamiento de datos. Consulte las diferentes modalidades de charlas, talleres y consultorías. Contáctenos al 8844-2244 o al correo info@hablemoscondatos.com. Bueno, ven, más rápido que en carrera, decía mi abuelita, ya estamos de vuelta. Bueno, Diego, dentro de lo que conversábamos y encontramos, hallamos una frase muy curiosa. Voy a leerla tal cual. ¿Verdad? Esto está en la vanguardia.com de México. Dice: no veo esperanza para el futuro de nuestra gente si dependen de la frívola juventud de hoy en día. Pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá de las palabras. Cuando yo era joven nos enseñaban a ser discretos y respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes a las restricciones. Entonces, bien, esta frase puede ser dicha por cualquiera de los papás de nosotros, ¿verdad? O los abuelitos incluso, algún profesor, algún jefe, ¿verdad? Pero dentro de lo que comentaba el artículo, ¿verdad? Decía que esto se le atribuye al filósofo Hesíodo, que eso son, ¿cuántos eran? 24 siglos atrás. 24 siglos atrás. O sea, imagínense que desde ahí ya estábamos con los problemas generacionales, ¿verdad? Sí. Entonces, podríamos decir que esta situación es una situación cíclica, ¿cierto? Sí, vamos a ver, desde el abordaje que nosotros estamos planteando la situación, realmente estamos quitando el tema generacional del medio, porque al fin y al cabo es una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado, pero sí es importante considerar el tema de la ciclicidad de los procesos, porque eso es tan viejo que bueno, todo es cíclico, la ropa es cíclica, los gustos son cíclicos, o sea, hay muchísimas cosas que se vuelven cíclicas, pero en este caso sí se vuelve muy interesante ver cómo uno diría, sí, claro, fue mi papá, y no, estamos hablando que fueron 20 siglos atrás y ya estaban pensando que esta cuestión era un tema a discutir. 24, dije yo, eran como 20, sí. Sí, no, era un montón, pero digamos, y no sé si eran 20 siglos, pero 20 para atrás, era bastante largo. Era largo, sí. Era hace bastante mucho tiempo, entonces es una cuestión que en el tiempo se mantiene y tenemos que analizarlo no en función de cuándo nació usted, porque al fin y al cabo eso es una determinante que hoy día estamos incluyendo. Y tiene razón, aquí un grandísimo saludo a Diana Porres, que hace referencia a lo siguiente: lo más importante es estar actualizado y tener una buena actitud hacia el cambio para adaptarse a las nuevas condiciones laborales y tendencias de mercado. Por supuesto. Vea que Adriana no está, bueno, Adriana es especialista en recursos humanos, ha trabajado y tiene muy buena trayectoria. Es una persona, vamos a hablar de edad, pero es una persona joven que se encuentra activa y que sabe y que le ha tocado lidiar con personas, exactamente, con personas que se encuentran generacionalmente en momentos distintos, pero es un tema de adaptación y nunca dijo es un tema de viejo o joven. Entonces es un tema de adaptarse en función de las características de lo que viene y de lo que yo logré adquirir. Entonces, un saludo a don Rubio Antonio Solórzano Guevara. Entonces aquí es importantísimo tener claro cuál es la perspectiva con la que yo lo voy a asumir. Entonces, si vamos a hablar, y conforme lo hemos ido desarrollando, choque generacional, habría que ver si el choque generacional es un tema de edad, si es un tema de la generación X, de la generación Y, hasta donde lo hemos llevado nosotros, no es un choque generacional, es un choque de perspectivas en cuanto a qué asumo yo o no, porque si no, entonces se diría que las personas que tienen mayor edad no tienen capacidad de aprender cosas nuevas.
Eso No, es falso no, completamente. totalmente falso. Entonces, si respetamos de manera precisa y concisa el tema de la edad, diríamos que estamos diciendo que la gente no tiene capacidad de cambiar. Entonces, que vamos a chocar porque las perspectivas son distintas. Es cierto que la experiencia va a marcar mucho, pero las perspectivas como tales pueden tener coincidencias que le sean totalmente funcionales para desempeñarse en un futuro o en un presente, y sin pensar en que tiene 50, en que tiene 60 o en que tiene 70 años. Es que esa no es la lógica de lo que hemos venido conversando. Claro. O sea, la lógica de esto es saber qué tenemos que evitar y hacia dónde vamos con esto, porque hemos hablado de dificultades y de oportunidades. Entonces, las oportunidades están en saber agregar a lo mío, saber aprender y tener la posibilidad. No es un tema de bajar la cabeza, pero es un tema de asimilar que quien está al frente mío no es una persona que tenga más edad que yo. Bueno, y también ahí conversábamos de un tema, Diego, de jefaturas, ¿verdad? Pero también pasa, ¿qué sucede, por ejemplo, que de todo mi departamento roto y yo soy la persona de mayor antigüedad acá? Y pues bueno, viene gente con nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Yo siento que también uno, es lo que conversamos anteriormente, ¿verdad? No cerrarse, o sea, estar abierto a escuchar y abierto a aportar, ¿verdad? Decirle a la gente, no, mira, sí, se puede hacer, llegar a D saltándose C, pero resulta también que si te saltas C, puede traer estas consecuencias. Entonces, uno también, tal vez como siendo el nuevo, bueno, yo poniéndome en la situación del nuevo, ¿verdad? O el compañero nuevo, también tener la mente abierta a escuchar a la gente de mayor experiencia, ¿verdad? O sea, no solamente es escuchar a los nuevos, es escuchar también a los que ya han estado, ya han pasado por ahí. Y ahí es donde estamos cambiando la perspectiva de abordar el tema, desde un tema desde una condición de cuando nací, a abordar el tema desde una condición de cuál es mi perspectiva real, indistintamente de. Ya hay estudios, obviamente, que demuestran que el tema de la conducta, la misma conducta del individuo a nivel generacional no está marcada por el momento en el que nació. Podemos tener personas que tengan 20 años y que socialmente se comporten como personas bajo parámetros o estándares que uno establezca, como personas de 25 o 30 años. Y hay personas que tienen 50 y se comportan como chiquitos de 20. Entonces, esas personas como tales en un ambiente laboral como este, ¿chocarían o no chocarían? ¿Están con los de arriba o están con los de abajo? Entonces ahí la generación marca. Vamos a repasar un poco el tema de los errores a evitar, que son 4 puntos generales. Okay. El primero, ¿qué me va a enseñar a mí? Que ya lo conversamos. El segundo, ¿podría ser mi hijo? Entonces son errores a evitar. Los padres aprenden también de los hijos. ¿Cuántas veces nos han dicho, podría ser mi hijo? Usted podría ser mi hijo. ¿Qué me está diciendo? O sea, si podría ser mi hijo, ¿qué quiere decir? Que sí podría ser su hijo, entonces tengo que hacerle caso a usted porque yo podría ser su hijo, o podría ser su hijo es porque su hijo es muy bueno y usted me relaciona con su hijo, o su hijo es un desastre y usted me da igual que su hijo. Entonces, técnicamente es mejor evitarlo, porque no es un tema de que podría o no podría ser mi hijo, no importa cuándo nací. Es si yo estoy en capacidad entonces de trabajar junto a usted para poder llevar lo que nos corresponde a nivel laboral avante, porque ese es el foco de esto. O sea, si usted habla de un choque generacional y dificultades y oportunidades, hay que volverle una oportunidad. Entonces, si usted podría ser mi hijo, no, como que no es, ¿verdad? Es uno más. O sea, hay que tener, vamos a ver, evitar decir que es uno más. Todos somos distintos. Y aunque suene un poquito contraproducente, todos somos distintos. Y hay que aceptar las diferencias que hay entre los individuos. Claro. Y otros pensar, no sé, descubrir el agua tibia. O sea, no es un tema, o sea, si yo me siento en capacidad de hacer las cosas bien y no veo la necesidad de hacerlas distintas, entonces voy a creer que el que venga no me va a venir a enseñar a mí absolutamente nada, porque realmente ya yo lo sé todo. Claro. Eso no es una perspectiva que a nosotros nos podría facilitar. No es beneficiosa, claro. Y al final de cuentas, Diego, usted ya lo mencionó anteriormente, ¿verdad? Eso es un tema de beneficio para los procesos de la empresa en la cual nosotros estamos colaborando. Punto. Fuera de ahí, siempre van a existir gente más joven que nosotros y más grande que nosotros, y así es la vida y no pasa nada. ¿Verdad? Y nosotros necesitamos realmente de todos, necesitamos de todos, ¿verdad? Que es donde vienen los otros puntos, ¿verdad? Los otros 4 puntos que hacen referencia a las claves para facilitar una relación o donde podemos hacer crecer las oportunidades. El asunto es tener claro, es conocer
a la persona con la que estamos trabajando, indistintamente de la generación a la cual pertenezca. Tenemos que darnos cuenta cuáles son sus ventajas, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. De manera consiguiente, tenemos que identificar entonces cómo esas posibles o potenciales fortalezas que yo identifiqué conociendo al individuo pueden aportar a mi crecimiento y al crecimiento de la organización. Claro. Y luego podríamos estar hablando de cómo al identificar, porque primero lo conocí, después identifiqué, y luego cómo puedo crear yo una complicidad con estas ventajas que me da. Total. Porque el crear esa complicidad, entonces me dice, bueno, yo me aprovecho de lo que usted sabe. Un buen gerente, y esto la teoría lo plantea y la práctica lo confirma, no lo sabe absolutamente todo. Pero sí tiene la capacidad, un muy buen gerente tiene la capacidad de encontrar a aquel que le suple lo que usted realmente no sabe hacer o no puede hacer. Y necesita. Entonces, si nosotros estamos en un mercado cambiante, y el mercado cambiante, en teoría, está facilitando, o los quienes son más jóvenes se encuentran en un proceso de aprendizaje que podría ser más ágil que quienes no, entonces aprovechemos ese recurso en función de tal vez una brecha que yo pueda tener, ya sea en materia tecnológica o en materia de un nuevo proceso, y lejos de decir, no, es que no me va a enseñar nada, o es que no me sirve, o es que me viene a afectar, o es que es un chiquito que podría ser mi hijo, con todo lo que no debimos haber dicho anteriormente, es tomarlo y decir, bueno, ¿de qué me sirve? Y lo último, y que es quizá lo esencial y que ya le da vuelta completa a este tema, es el tema de la resistencia al cambio. Nosotros tenemos en una época como la actual, tener presente que la resistencia al cambio es el principal enemigo en un proceso generacional. En cualquier proceso la resistencia al cambio es un problema. Todo cambio genera un impacto sobre los individuos que se encuentran inmersos en él, porque no hay cambio que haga, vamos a ver, si las cosas van a mejorar porque estamos incluyendo tecnología, esas cosas que van a mejorar no van a mejorar de manera inmediata, van a tener un proceso en el cual las cosas probablemente se lentecen un poco y luego retomamos el ritmo y se agilizan. Entonces la resistencia al cambio es el número uno. El resistencia al cambio ¿en función de qué? No es en función de la edad, que ese es el cierre de esto. O sea, no es un tema que usted sea nuevo, que sea joven, que sea viejo. O sea, aquí es un tema de que usted tenga la posibilidad de asimilar lo que se viene nuevo y ponerlo en práctica en función de todos los puntos que hemos conversado anteriormente. Tenemos que asimilarlo. Un saludo a Lesairam Tomás Cornejo, que nos dice, correcto, se trata de un equipo de trabajo, conocer las fortalezas de los colaboradores, incentivar y motivar para proyectar hacia el exterior, hacia los clientes, sean internos o sean externos. En resumen. Básicamente, don Lesairam nos hizo el resumen de los 55 minutos que tenemos de estar conversando. Es así. O sea, no es un tema de cuándo usted nació, y no es un tema de dónde lo está encauzando, dónde lo está colocando usted la literatura, si es X, si es Y, si es Z, si es W, no importa. Total. Aquí es un tema de si usted logra adaptarse al cambio del mercado, al cambio de la velocidad de negocio, al cambio de su método de trabajo y asume eso para bien. Okay. Si usted no lo asume para bien, definitivamente se le va a poner más en materia de dificultades que en materia de oportunidades. Sí, si usted se opone al cambio, el choque generacional va a ser un problema. Más grande todavía. Más grande. No, va a ser un problema, porque en realidad no debería serlo. Cierto. Bueno, ya se nos fue la hora, no cerramos. Esta vez sí no me duró nada. Un viernes más, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Buena tarde, chao.